por favor me indican mediante el chat si se escucha lo que estoy hablando. ¿Sí? Me indican por favor en el chat si se escucha. Perfecto. Para que no se entrecorte la comunicación, voy a apagar la cámara por un momento, ¿sí? Me confirman por favor si en ese momento voy a compartir la pantalla. Bien. Me indican por favor si se logra ver. ¿Sí? Me indican si se logra ver la pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema número 5 y en la parte final vamos a hablar un poco sobre el tema final. Bien, entonces el tema de hoy es sobre las normas de bioseguridad y los principios de bioseguridad. La OMS define a la bioseguridad como un conjunto de normas y medidas preventivas destinadas a proteger la salud de las personas frente a riesgos biológicos, físicos, químicos y radioactivos. Además de otros medios, para proteger, para la protección del medio ambiente, es decir, la bioseguridad entrega un enfoque estratégico que a través de la implementación de técnicas, principios y prácticas apropiadas permite prevenir la exposición involuntaria a agentes químicos, físicos, patógenos y toxinas. Por lo tanto, la bioseguridad se debe entender como una doctrina de comportamiento que promueve el manejo responsable durante la manipulación no solo de agentes patógenos o infecciosos, sino además de sustancias químicas y residuos peligrosos. Cuando se aplican los conceptos de bioseguridad, se establece un proceso continuo de reconocimiento, evaluación y mitigación de los riesgos relacionados con actividades de carácter investigativo o docente, que sea sostenible en el tiempo. La gestión del riesgo en el laboratorio es un proceso continuo de reconocimiento, evaluación y mitigación de riesgos, que permite evaluar el impacto de los procesos que se realizan en los laboratorios y su efecto en la seguridad de los colaboradores. Por lo tanto, a través de la gestión del riesgo, los procesos se pueden modificar con el fin de reducir o eliminar los riesgos asociados a las actividades de cada laboratorio. Esto requiere de acciones para asegurar que sean sostenibles en el tiempo. Y en este proceso se comprenden tres aspectos fundamentales, como lo son la evaluación del riesgo, la mitigación del riesgo y las medidas de desempeño. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver al personal del hospital con el EPP como corresponde. Tienen un mameluco, tienen los guantes, la mascarilla como corresponde, lentes y parte del mameluco que hace las veces del gorro. Y me imagino que tienen botas también. Entonces están con el EPP completo como corresponde. Tenemos ahora la identificación de los riesgos de exposición, la evaluación del riesgo y a su vez tenemos las medidas de desempeño, como lo son auditorías y seguimientos de mejoras e indicaciones específicos. La mitigación del riesgo, que son medidas para disminuir los riesgos. Tenemos definiciones, como por ejemplo, factores de riesgo. Se refiere
a todos los elementos, sustancias, procedimientos inherentes al ambiente laboral que de una u otra forma tienen la capacidad de producir lesiones al individuo o también daños materiales. Tienen como característica fundamental que son fácilmente controlables. En todo trabajo hay riesgo. Riesgo de caídas. Tenemos por otro lado el riesgo de resbalarse, riesgo de quemadura, riesgo de electrocución, riesgo de contagio, riesgo de exposición a un agente patógeno, entre otros. Entonces, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un suceso en la que interviene un peligro y genera una consecuencia. Por ejemplo, en la imagen tenemos a dos personas correctamente uniformadas y están manipulando, en uno de los casos, material biocontaminado, como se puede apreciar aquí. Y también puede ser esta galonera blanca que sea un material inflamable. Entonces, esto genera un gran riesgo, ¿no? Riesgo de quemaduras, riesgo de intoxicación, riesgo al aspirar esos vapores también. Es por ello que estas personas están usando mascarilla. Si, por ejemplo, abriera mal esta galonera o la moviera y una gota le cae en los ojos, le produciría un gran daño en la conjuntiva ocular, ¿no es cierto? Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, esto es alcohol y durante la manipulación al abrir no está usando lentes y le cae en el ojo? A ver, me responden en el chat. ¿Qué creen que se debe hacer en ese momento? Me responden en el chat. La pregunta fue, ¿qué sucede si, como en la imagen que vemos aquí, esta galonera contiene alcohol? La persona que lo manipula no tiene lentes y le cae algunas gotas de alcohol en el ojo. ¿Qué es lo que deberían hacer en ese momento? Es un riesgo laboral muy latente en un centro hospitalario. ¿Qué deben hacer en ese momento? Me responden en el chat, por favor. Carolai indica lavarnos con abundante agua. Muy bien. Shirley, inmediatamente lavarme con agua. ¿Y cuál es la finalidad del lavado con agua? A ver, ¿qué creen ustedes? Carolai escribe, mitigar un poco el riesgo de expansión del alcohol. Lo que se hace por ejemplo, si hay algún accidente laboral o casero, por ejemplo, en este caso el alcohol, y cae pues en la conjuntiva ocular, recordemos que la conjuntiva ocular es ampliamente vascularizada, por lo cual lo que caiga ahí en la conjuntiva ocular va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo. Pero en el caso de que caiga alcohol, puede producir un daño
en la visión. Entonces lo que se tiene que hacer es diluir, porque si te cae una gotita de alcohol, te tienes que lavar con abundante agua, pero la función del agua es diluir la solución que te ha caído. Esa es la función del agua, diluirlo. Y mientras más agua te eches, más lo va a diluir. Entonces va a llegar un momento que ya no va a ser nocivo para tu ojo. Lo mismo sucede cuando te cae un agente químico en la piel. Tienes que lavarte con abundante agua. Obviamente, si te has quemado con el agente químico, te va a doler. Y cuando te eches agua va a refrescar, por supuesto, porque está diluyendo el agente químico que está lacerando tu piel. Eso es lo que sucede, eso es lo que se debe hacer. Y como indica Carolai, prevenir un poco menos la irritación, ¿sí? Con diluyéndolo se va a mitigar el proceso de expansión y se va a prevenir la irritación, por supuesto, y también evitar los futuros daños. Por eso es importante en un centro hospitalario el uso de lentes. ¿Qué es una amenaza? Es una persona que tiene capacidad y o intención de hacer daño a otras personas, animales o una institución. Por ejemplo, a un virus, a una bacteria, se le considera, por supuesto, una amenaza, porque va a causar daño a las personas. ¿Qué es el peligro? Es la fuente potencial de daño. En el laboratorio, el peligro principal son los agentes que se manipulan. Sin embargo, deben considerarse otros riesgos que pudieran estar presentes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo a un personal de salud que está manipulando una muestra posiblemente contaminada con un agente patógeno. Entonces, veamos sus barreras de protección. Tiene, por supuesto, los guantes, se encuentra tapado, pero por supuesto en algún momento lo va a destapar. Tiene aquí una barrera, es una barrera de vidrio. Después de esa barrera, vemos que por abajo está pasando sus manos y la barrera es para proteger el rostro. En el caso de extravasación, le puede caer tanto en los ojos o lo puede inhalar o puede caer en la boca. También estos agentes patógenos pueden caer directamente a su piel. Por lo cual, él tiene un gorro y tiene un tipo de mascarilla. Este tipo de mascarilla viene sellado, se sella por esta zona. Y es por eso que aquí tiene una manguera. Esta manguera lleva oxígeno. Este tipo de trajes, hay algunos que son mucho más invasivos, ¿no? Se utiliza este tipo de trajes cuando el componente en la muestra es altamente patógeno y está completamente hermético para que no pueda ser, no le caigan los ojos, pero principalmente cuando los agentes patógenos son muy volátiles, entonces para que no los pueda respirar, por esa razón. ¿Qué es un incidente? Se refiere a los eventos relacionados con el trabajo que generan o pueden haber generado un daño o deterioro de la salud, sin consecuencias de incapacidad o ausentismo. Aquí también podemos apreciar que se está utilizando un material que probablemente se encuentre contaminado. En este caso, está usando este tipo de máscaras. Este tipo de máscaras, recordemos que en la pandemia del COVID comenzaron a usarlas, pero vieron que protegía a la persona. Sin embargo, este tipo de máscaras tienen una válvula. Quiere decir que por esta zona está el filtro. Se filtra, por supuesto, el aire, esto tiene varias capas. Se filtra el aire para ingresar, pero no se filtra el aire para salir. Normalmente aquí a los costados tienen unas válvulas. Entonces, este tipo de máscaras son valvulares, como les reitero.
se filtra el aire, la persona va a estar protegido, esto está sellado herméticamente, pero si la persona se encuentra infectada, va a contagiar, porque la válvula hace que el aire pase libremente sin ningún filtro, a diferencia de la mascarilla. La mascarilla protege al entrar y al salir. Si quiere decir, si la persona está infectada, por ejemplo, en el caso del COVID, y hablaba, ya las partículas del COVID no salían, pero en las personas que usaban la válvula sí sale. En este caso, hay algunas zonas de laboratorio donde el material es sumamente peligroso. Los patógenos son muy volátiles, entonces obligatoriamente se tiene que usar este tipo de máscaras. ¿Qué es un accidente? Se refiere a toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o consecuencias del ausentismo o muerte. A ver, me indican ustedes a través del chat cuáles son los accidentes laborales más comunes, ya sea en sus centros de trabajo o si alguno trabaja en un centro hospitalario, ¿no? ¿Cuáles son los accidentes más comunes en el trabajo? A ver, me van escribiendo en el chat, por favor. Muy bien, Carolai indica picarnos con agujas. Sí, muy bien, es uno de los accidentes laborales que se ve en el día a día. A ver, Shirley, salpicaduras de fluidos, accidentes con algún pulso cortante. Por supuesto, las salpicaduras de fluidos es algo muy presente. Entonces, para evitar que la salpicadura de los fluidos cause un accidente, ¿qué debemos hacer? Por supuesto, Caroline. Muy bien. Usar el EPP. Shirley indica usar el protector facial. Por supuesto, porque siempre va a haber exposición a los fluidos y si no usamos el EPP, vamos a sufrir contagios, vamos a sufrir quemaduras. Es por eso que el EPP es importantísimo en los centros hospitalarios. A ver, ¿qué otro tipo de accidente? Cintia Lévano, las caídas, exposición de fluidos. José Luis indica caer de rodillas, derrame de agentes químicos o fluidos. En el caso de las caídas, es muy presente. Por ejemplo, en los centros hospitalarios hay hacinamiento de algunas aparatologías. Entonces, como los hospitales están tan abarrotados de camillas, tan abarrotados de aparatología, porque hay demasiados pacientes, porque hay demasiadas camillas, entonces el personal tiene menos espacio para caminar. No sé si se han dado cuenta que hay centros hospitalarios que tienen camillas incluso en los pasillos, están llenos de camillas. Entonces, el personal muchas veces se tropieza, el personal se cae. Por supuesto, hay enfermeras médicos que se caen, una caída de rodillas te lesiona y eso va a producir ausentismo temporal. Las caídas son muy, muy frecuentes en los centros hospitalarios. También recordemos que, como hablamos en las primeras clases, los centros hospitalarios tienen que tener las paredes y el piso de porcelanato. Entonces, cuando hay algún derrame de algún fluido, algún líquido, o simplemente han limpiado la zona con desinfectante, pues se queda muy resbaloso. Entonces, las caídas son muy frecuentes, son del día a día.
Carolai indica electrocutarnos. Sí, por supuesto. En todo centro de labores hay un riesgo de electrocución, mucho más en los centros hospitalarios, debido a que hay una gran cantidad de aparatologías. Y si no se tiene pues el pozo tierra bien instalado, si no se tienen las varillas como indica pues defensa civil, va a producir, y si es que los tomacorrientes no tienen la tercera salida de pozo tierra, entonces va a haber riesgo de electrocución. También si el centro hospitalario o el lugar donde trabajan no tiene las llaves diferenciales, recordemos que las llaves diferenciales son los que evitan las descargas eléctricas mortales. Asfixia por sustancias tóxicas. Sí, por supuesto. Hay sustancias tóxicas que son muy volátiles. ¿Qué debemos hacer para evitar ese tipo de asfixia por sustancias tóxicas? ¿Qué debemos hacer? Claro, usar mascarilla. Se debe también utilizar, pues según el área donde se trabaja, se podría usar otro tipo de protector facial, otro tipo de máscaras valvulares, según lo que se vaya a manipular. Pero para evitar eh, asfixia por sustancias tóxicas, se debe usar mascarilla, porque hay productos que el simple hecho de respirar cerca de estos productos, efectivamente, produce tos, produce irritación de garganta, produce mareos, y esto pues son materiales que se usan mucho en los centros hospitalarios. Es por eso que se tiene que usar mascarilla, por eso que siempre se tiene que usar lentes. En mi experiencia en centros hospitalarios he visto varios accidentes a personas por no usar lentes, porque les ha caído diversos fluidos, le- eh, principalmente, ¿no? Fluidos. Hay personas que han trabajando, han estado cerca a productos químicos, no han tenido la protección necesaria, se han quemado la piel o han tenido una irritación bastante fuerte de garganta al aspirarlo. Es por ello que se pone mucho énfasis a las normas de bioseguridad. Es por eso que se indica el uso del EPP. He visto quemaduras por agentes químicos, por glutaraldehído, que es sumamente fuerte. He visto quemaduras por sablón. Y un accidente que sucede mucho son las quemaduras. Y no me han mencionado las quemaduras, pero las quemaduras suceden mucho, ya sea en la esterilizadora por calor seco o en el autoclave, o como les indico recientemente, las quemaduras químicas por glutaraldehído. Bien, entonces tenemos aquí una imagen donde se indica peligro, son riesgos biológicos, animales de experimentación, químicos, físicos, mecánicos, radiación. Tenemos también el riesgo, material infeccioso, mordeduras, picaduras, sustancias peligrosas, elementos cortopunzantes, temperaturas extremas, descargas eléctricas, exposición UV, rayos X. Tenemos consecuencia. Aquí vamos a presentar infecciones, enfermedades, alergias, intoxicaciones, quemaduras, lesiones y shock. A ver, les explico o les pregunto, en el centro hospitalario, si por ejemplo le colocan una ampolla de penicilina o a un paciente que es alérgico,
¿Qué se va a producir? ¿Qué tipo de accidente se va a producir en ese momento? A ver si me pueden escribir en el chat. Estas preguntas son partes de la última clase que vamos a ir tratándolas hoy. Por eso les estoy haciendo varias preguntas y deseo su participación. ¿Qué sucedería si a una persona que es alérgica y no le indicó al personal que coloca la ampolla, le coloca justamente penicilina y el paciente es alérgico a la penicilina? ¿Qué va a suceder en ese momento? Maribel y Carolai indican shock anafiláctico. Muy bien. Le va a dar un shock anafiláctico, un edema angioneurótico. ¿Y qué se debe hacer en ese momento? A ver si me pueden escribir en el chat. Sí. Oh, no, bien. Es en Surquillo, fiebre, está en Surquillo. Está en Surquillo. Maribel escribe asegurar una vía y utilizar corticoides. Muy bien, muy buena respuesta. Carolai se debe poner hidrocortisona, por supuesto. Se debe colocar hidrocortisona, siempre. Siempre se debe colocar hidrocortisona. Puede ser vía intramuscular, vía endovenosa. Shirley indica inmediatamente llevarlo a emergencia y usar un antihistamínico. En realidad, lo que se debe colocar es hidrocortisona y luego llevarlo a un centro hospitalario. Tenemos segundos para actuar. Tiene que ser muy, muy rápido, muy, muy rápido. Tiene que ser en segundos. Y la ampolla puede ser, como les digo, intramuscular, la pueden colocar en el muslo. Lo importante es que se coloque. Como les digo, lo importante es que sea inmediato. Y una vez que lo hayan colocado, pues el paciente va a sentir un alivio inmediato. Puede ser también epinefrina. Es muy importante saber qué hacer, porque esto puede ocurrir no solamente en un centro hospitalario, puede ocurrir en casa. Siempre, si es que se va a colocar una ampolla, se debe preguntar una y otra vez si el paciente es alérgico. Siempre, una y otra vez. Yo pregunto hasta 3 veces. Prefiero exagerar de preguntón a ver un caso de alergia o a que suceda un caso de alergia. He visto una sola vez en un hospital que le colocaron una ampolla a un paciente que era alérgico. Y la reacción del paciente fue más o menos a los 20 segundos, que no podía respirar, se desesperó y se cayó al suelo. En ese momento, la enfermera preparó hidrocortisona, lo hizo en segundos, más se demoró buscándolo, lo preparó en segundos y se lo colocó en el muslo. Y rápidamente la persona a los segundos reaccionó. Y después, obviamente, tuvo un periodo de asimilar lo que sucedió, unos minutos, y después estaba bien. Pero si no se hubiera colocado la hidrocortisona, pues el paciente hubiera fallecido. Entonces, es importante saber qué hacer, saber cómo actuar. Como les digo, esto no solamente es un accidente hospitalario, también este es un accidente casero. Tenemos la evaluación de riesgos. Es el primer paso en la gestión de riesgos. Consiste en la identificación de los riesgos a los que se exponen los colaboradores del laboratorio, el peligro asociado y la consecuencia que éste puede producir. Debe ser efectuada por el encargado de bioseguridad en conjunto con el prevencionista de riesgos.
Estos, además, deberán recopilar toda la información relacionada con el laboratorio, como lo es inventario de equipos, plan de emergencia, stock de materias primas y reactivos. También actividades realizadas, registro de microorganismos y su respectivo nivel de bioseguridad en caso que lo hubiese. Esta tarea debe hacerse directamente en terreno y debe involucrar a los colaboradores que trabajen directamente con los factores de riesgo, pues son las personas con mayor experiencia en las tareas que se realizan en el laboratorio. La información recopilada debe ser registrada y archivada por el prevencionista de riesgos, siempre haciendo una copia al encargado de bioseguridad. Tenemos la clasificación de la probabilidad. Tenemos muy alta. Es cuando se espera que el evento ocurra la mayoría de las veces. La incidencia alta es cuando el evento podría ocurrir alguna vez. Media es cuando el evento podría ocurrir muy rara vez. Y baja es muy probable que el evento nunca ocurra. Nosotros tenemos que pensar en que el evento podría ocurrir alguna vez. Siempre tenemos que ser muy precavidos. Importante, pensar en la clasificación de probabilidad alta. Por ejemplo, yo soy odontólogo. Cada vez que le voy a colocar un anestésico con epinefrina a un paciente, le pregunto si es hipertenso. Se le ha preguntado al llenar la historia clínica. Se le pregunta una segunda vez al ingresar al área clínica. Y antes de colocarle el anestésico, le pregunto por tercera vez. Además, en la historia clínica se indica y el paciente escribe que no padece ninguna enfermedad como hipertensión arterial, entre otras, y el paciente firma y pone su DNI. ¿Por qué se hace esto? Porque ¿qué sucedería si el paciente dice, no, no soy hipertenso, se le coloca y le sucede algo, le da un ACV? Entonces, hay que pensar en la clasificación de la probabilidad alta, que el evento podría ocurrir alguna vez. Y si veo que el paciente duda, pues se le mide la presión en ese momento. Siempre pensando que el evento podría ocurrir alguna vez. Tengan siempre en cuenta, si es que van a laborar en un centro hospitalario, si van a colocar ampollas, que lo que no te pasa en 10 años, te pasa en un minuto. Así que siempre tienes que estar atento. Siempre tienes que pensar que podría suceder alergia, el paciente podría ser hipertenso, el paciente se puede descompensar. Ha pasado, y me ha pasado más de una vez, que el paciente le hemos colocado la anestesia y ha tenido pues un desmayo. Ha tenido también una lipotimia o simplemente por nervios se ha desmayado. Tenemos que saber qué hacer. También he visto que ha habido pacientes que se les ha colocado la lidocaína y los pacientes han tenido una arritmia cardíaca. Entonces, siempre se tiene que preguntar, ¿usted sufre de presión arterial? ¿Es usted alérgico? ¿Sufre de diabetes? Siempre se tiene, o tiene alguna enfermedad de fondo, siempre se tiene que preguntar eso. Si el paciente también está muy nervioso, puede jugarle pues una mala pasada y se puede desmayar, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tener en consideración antes de hacer un procedimiento médico, un procedimiento quirúrgico o poner una ampolla. Hay pacientes que al ver una ampolla pues tiemblan o sudan y se ponen muy nerviosos. Entonces o se pueden mover, que se puede fracturar la aguja o se pueden desmayar. Entonces, si lo ve muy nervioso, primero es hacer que se calme un poquito, que respire hondo y después proceder con la punción, porque si está demasiado rígido, pues le va a doler mucho más y hay más riesgo de fractura. Bien, tenemos ahora la evaluación del riesgo, que es la clasificación de las consecuencias. Tenemos una consecuencia mayor,
¿Es una lesión extensa o la muerte? En prejuicio económico son más de $100,000. Este ya es como parte de seguro, ¿no? Luego tenemos la consecuencia moderada, es cuando es un tratamiento médico. Cuando la consecuencia es menor, solamente se da primeros auxilios. Y cuando es algo insignificante, en el caso insignificante es cuando el paciente pues está muy nervioso, le da un poquito de mareo, sin tratamiento. Menor sería si vamos a colocarle una ampolla y el paciente se desmaya. Entonces, primeros auxilios. ¿Qué sucede si le vamos a colocar una ampolla al paciente? Está muy tenso, están haciendo la punción y se mueve bruscamente y se rompe la aguja. Ahí, tratamiento médico. Y una consecuencia mayor sería si el paciente, también, perdón, aquí en mayor, si se coloca mal la ampolla y se daña el nervio ciático. Es una lesión extensa. Y si se coloca la ampolla y el paciente es alérgico al medicamento, le va a causar la muerte. ¿Ustedes colocan ampollas? Me indican, por favor, en el chat si ustedes habitualmente colocan ampollas. Muy bien. Si ustedes colocan ampollas, me responden en el chat, ¿en qué cuadrante colocan la ampolla? ¿Cuál es el cuadrante? Shirley Espinosa. Perfecto. Cuadrante superior externo. ¿Y cuál es la referencia anatómica para llegar al cuadrante superior externo? Hay una referencia anatómica en la zona anterior del cuerpo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la referencia anatómica? ¿Cuál es la referencia anatómica que tenemos que palpar para ubicarnos en el cuadrante superior externo al momento de colocar una ampolla? Perfecto. La cresta ilíaca. Entonces, siempre es la cresta ilíaca. Perfecto. Siempre deben colocar la ampolla en el cuadrante superior externo. Siempre deben tomar de referencia la cresta ilíaca anterosuperior. Asegurarse. Nunca invadir, nunca hacer la punción en la zona superior interna ni interior interna, porque por ahí pasa el nervio ciático y se puede lesionar de dos maneras. La primera es cuando el medicamento va a caer cerca al nervio ciático y va a producir una lesión reversible, pero muy dolorosa. Recuerda que el nervio ciático es un nervio muy ancho, muy largo, y es motor y sensitivo. Entonces, si el medicamento lacera la zona, le va a doler, le va a producir, por ejemplo, por supuesto, una dificultad del caminar, pero se va a recuperar. Ahora, si hay una impericia y se perfora el nervio ciático, para comenzar, va a dar una neuralgia tremenda. Y el paciente no va a poder caminar por lo menos un año. Entonces, siempre básense de las estructuras anatómicas, siempre en el cuadrante superior externo. Siempre pregunten si el paciente es alérgico. Si lo ven demasiado nervioso, demasiado inquieto, primero que se calme un poquito. Siempre.
¿ya? Otra cosa, otro accidente que he visto mucho en hospitales, al momento de abrir la ampolla, se cortan. Obviamente ya la persona que tiene mucha experiencia lo hace, pero como siempre digo, lo que no pasa en 10 años pasa en un minuto. He visto personas que se han cortado, he visto el caso de una técnica que se cortó y se dañó el nervio radial y ya no, después no podía mover el pulgar. Por más que lo operaron, ya no podía mover el pulgar. Y eso fue por no protegerse, por no colocar gasas para romper la ampolla. Puede ser gasa, puede ser algodón, incluso puede ser papel, pero nunca rompan la ampolla así nomás. Porque hay diferentes marcas, diferentes laboratorios, y algunos al romper, el vidrio es rígido y sale una zona filuda que corta como un cuchillo. Hay otras que cuando lo rompen se hace trizas y esto también te puede lesionar. Entonces, siempre protejan sus manos. Sus manos son su trabajo. Siempre protéjanlo, siempre con gasa, con algodón o con papel. ¿Ya? Entonces, esa era la acotación que les quería hacer respecto a las ampollas. Y es muy importante que si van a colocar ampollas o si trabajan en un centro hospitalario, siempre tengan hidrocortisona o tengan epinefrina para evitar el choque anafiláctico o el edema angioneurótico. Recuerda que hay mucha gente que no sabe que es alérgica. Mucha gente. Si que usted le va a preguntar, ¿es alérgico? Y le va a decir que no, porque puede ser que nunca le hayan puesto penicilina. Entonces hay que saber qué hacer, hay que saber cómo actuar en el momento de la emergencia. Muy bien. Tenemos aquí la valoración del riesgo. Tenemos riesgo extremo, riesgo alto, riesgo medio. Esto es, pues, según las probabilidades. Ahora, tenemos aquí un cuadro de acciones a seguir según la valoración del riesgo. Por ejemplo, tenemos el riesgo extremo. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. En el alto, no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. En la valoración media, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Y en el riesgo bajo, no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Y en la valoración mínima, pues no requiere ninguna acción específica. Tenemos la mitigación de riesgo. Consiste en aquellas medidas de control preventivas y correctivas utilizadas para disminuir el riesgo en base a su valoración, ya sea medio, alto o extremo. El orden de importancia son, primero, eliminación o sustitución del agente de riesgo. Son aquellas medidas empleadas para la eliminación del peligro, como lo son eliminar tareas innecesarias, sustituir el agente por otro menos riesgoso, por ejemplo, ¿no? Tenemos también controles de ingeniería. Esto hace referencia a las modificaciones físicas de las instalaciones de laboratorio.
como lo son equipos, materiales ocupados u otro aspecto relacionado con la infraestructura disponible, como lo va a ser instalar sistemas de ventilación, uso de protección de equipos, etcétera. Son medidas eficientes, pero es necesario considerar el costo y la complejidad que implica. Tenemos controles administrativos. Consiste en la generación de políticas, normas o directrices para controlar los riesgos. Tenemos señalización y advertencias. Son instrumentos visuales para señalar y destacar el riesgo a cargo del prevencionista. Tenemos la estandarización y capacitación. Es la elaboración de procedimientos operativos estándar con el fin de crear protocolos seguros y para capacitar periódicamente a todos los colaboradores del laboratorio. Tenemos ahora elementos de protección personal. Ya todos los conocen, a los EPP, son elementos que porta el trabajador para protegerse de peligros en el laboratorio. Son de fácil obtención y se debe usar pues en todo momento en el centro hospitalario. Tenemos ahora medidas de desempeño. El objetivo de este paso es verificar que la gestión del riesgo está incorporada dentro de la rutina del trabajo de laboratorio. Se basa en la aplicación de medidas para asegurar que las acciones de mitigación aplicadas a los riesgos detectadas sean funcionales, efectivas y sostenibles en el tiempo. Dentro de estas se consideran las auditorías periódicas y el seguimiento de procesos de mejoras que pueden derivar de ellos, así como el seguimiento de indicadores específicos. Estas medidas de desempeños dependen normalmente del director del centro o el jefe de laboratorio. Muy bien. Tenemos ahora niveles de bioseguridad. Los laboratorios que trabajan con material biológico se clasifican en 4 categorías de acuerdo a los niveles de bioseguridad que deben cumplir sus instalaciones, como son equipos y protocolos, algunos en línea, con los objetivos para los que han sido diseñados. Cada nivel de bioseguridad es asignado de acuerdo a los microorganismos con los cuales se trabaja. Tenemos agentes biológicos. Corresponde a todo organismo vivo, incluidos aquellos genéticamente modificados, cultivos celulares y parásitos humanos. Capaz de causar infección, alergia, puede ser virus, hongos, parásitos. Cultivos celulares también. Todos los laboratorios que trabajen con agentes biológicos deben colocar el símbolo internacional de peligro en cualquiera de sus versiones. Tenemos aquí la imagen que corresponde al riesgo, al peligro de riesgo biológico. Tenemos en color negro, en color rojo, tenemos también de esta forma, ¿no? Todas significan lo mismo. Vamos a ver aquí. Bien, tenemos los niveles de contención. Los niveles de riesgo condicionan las medidas preventivas, tanto individuales como colectivas. La manipulación del material biológico, la instalación del laboratorio, las medidas de protección y las técnicas de laboratorio que deberán emplearse. La contención se refiere al uso de métodos que hacen seguro el manejo de materiales infecciosos en el laboratorio. El objetivo de la contención es reducir o eliminar la exposición de los colaboradores del laboratorio y a su vez del medio ambiente a agentes potencialmente peligrosos o contaminantes. Tenemos la contención primaria. Son medidas de protección personal básicas, aplicables a todos los niveles de bioseguridad relacionada no solo a los colaboradores, sino también al medio ambiente. Comprende la aplicación de buenas prácticas de bioseguridad, el empleo de los elementos de protección personal, el EPP, y el uso de cabinas de bioseguridad. Tenemos ahora contención secundaria. Es la protección del medio ambiente externo al laboratorio de la exposición a riesgos y se logra a través del diseño y las condiciones adecuadas de infraestructura de laboratorio,
Aquí, por ejemplo, la contención secundaria, recuerdan que hablamos sobre las áreas de esterilización. A ver si lo recuerdan, me pueden anotar en el chat, por favor, las áreas de esterilización que lo vimos en la primera y la segunda clase. A ver, Milka Tello indica área sucia, área limpia y área estéril. Perfecto. Y recuerdan si estaban abiertas, si podían pasar de un área a otra libremente. O sea, del área sucia se puede pasar, del área roja se puede pasar al área verde. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? A ver, Edith Espinosa, porque el área verde es material estéril, por supuesto. Carolai, hacemos contaminación cruzada. Deli, la contaminación puede pasar de un ambiente a otro. Milka, hay restricciones. Sí, por supuesto. Se haría una contaminación cruzada. Contaminaríamos el material estéril. Y es por eso que toda comunicación es a través de ventanillas que normalmente están selladas herméticamente. Y solo se abre para recoger el material, solo se tiene que hacer un traspaso del material y lo va a recibir el personal correctamente uniformado, con los EPPs como corresponde, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos barreras de contención y EPP. Las barreras de contención, al igual que los EPP, constituyen barreras primarias de contención y permiten reducir el riesgo de exposición a agentes infecciosos que se transmiten a través de aerosoles y salpicaduras. Tenemos la campana de extracción, que es un dispositivo de ventilación local que está diseñado para limitar la exposición a sustancias peligrosas o nocivas, como lo son el humo, los vapores o los polvos. Cabina de seguridad es un equipo ventilado para trabajar de modo seguro con material contaminado o que está potencialmente contaminado con microorganismos infecciosos. Recordemos que siempre se tiene que pensar que aquel material tiene agentes patógenos nocivos, contagiosos y volátiles. De esa manera nos vamos a proteger y vamos a evitar muchos contagios, mucha contaminación. Permiten controlar la salpicadura o aerosoles infecciosos generados por diversos procedimientos. Es útil para la protección del usuario, las muestras o materiales que se manipulan, así como el medio ambiente. Tenemos elementos de protección personal EPP. Corresponde a todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado
y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte. Es decir, los EPP son un complemento indispensable de los métodos de control de riesgos para proteger la salud de los colaboradores al interior de un laboratorio y deben usarse en conjunto con las recomendaciones por la OMS. El uso de los EPP dependerá del procedimiento a realizar y del grado de exposición, por lo cual cada colaborador deberá revisar los riesgos relacionados con sus protocolos y así implementar las medidas de bioseguridad respectivas. Los EPP corresponden a la última barrera que tiene un usuario para evitar la ocurrencia de un accidente. Por supuesto, no es lo mismo, por ejemplo, colocarle una ampolla a un paciente que tiene TBC a un paciente que va por una lumbalgia, porque el paciente que va por una lumbalgia no necesitas tener mayor protección, ¿no? Salvo pues tus guantes, tu mascarilla. Pero imaginemos que se le va a colocar a un paciente que tiene TBC. Obviamente el riesgo es mucho más alto, por lo cual deberás colocarte los EPP como corresponde. Mandil, guantes, mascarilla, lentes, gorro, porque como les digo, eso se va a determinar según el potencial de contagio a la gente que nos exponemos. Y aquí tenemos conceptos que todos conocen, pero son importantes mencionar. Los guantes reducen el riesgo de contaminación por fluidos o material contaminado. Mascarillas quirúrgicas son elementos diseñados para proteger la cara contra partículas, salpicaduras y otros cuerpos extraños. También las mascarillas protegen la mucosa de la nariz y boca contra posibles agentes patógenos. Mascarilla de aislamiento N95. La mascarilla con filtro N95 es un dispositivo médico que proporciona una barrera de contención primaria contra agentes infecciosos. Máscara de medio rostro con filtro de gases. Ayudan a proteger el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona respiratoria del usuario. Tenemos ahora cofias. Evitan el contacto con salpicaduras por material contaminado y son un elemento esencial para una correcta gestión del protocolo de higiene y bioseguridad. Tenemos ahora delantal. Se consideran como una barrera de protección para evitar que la vestimenta quede expuesta en caso de derrame o salpicadura por material contaminado. Su diseño debe ser de manga larga hasta el puño y su largo debe ser hasta la altura de la rodilla. Tenemos anteojos para exposición a material particulado. Se utilizan comúnmente para brindar protección primaria al impacto del material particulado. También los hay con filtros UV para evitar la exposición a radiación óptica. Tenemos antiparras para exposición a productos químicos, que son las gafas de protección. En otros países se conocen como antiparras. Protege a las mucosas oculares de emanación de vapores y salpicaduras de productos químicos o fluidos biológicos. Además, protege en caso de impacto de material particulado. Aquí, por ejemplo, hago la acotación de que a nivel odontológico se trabaja, por ejemplo, con prótesis de acrílico. Y cuando se hace, pues, algún desgaste, el acrílico sale despedido. Y hace muchos años, cuando estaba en la universidad, una compañera hizo un desgaste, ella estaba bastante apurada, hizo un desgaste a una prótesis provisional y un pedazo de acrílico se le incrustó en el ojo y tuvo una hemorragia, tuvo que ser llevada al centro hospitalario y por suerte no perdió la vista. Pero el acrílico se le quedó incrustado y así se tuvo que ir al centro hospitalario, no se lo podían arrancar.
Entonces, las gafas de protección sirve para evitar algún tipo de impacto con algún material, con algún insumo, que les caiga directamente algún producto químico. O también los vapores. Los vapores dañan mucho la vista. Tenemos aquí pues la imagen de los guantes de nitrilo. Tenemos la mascarilla quirúrgica antigua, convencional, que esta ya casi no se usa. Esta es la mascarilla N95 con válvula. Esta es la máscara de medio rostro con filtros para gases. Esto se usa cuando se expiden gases nocivos, gases tóxicos. Tenemos los gorros, el delantal de tela, que hoy en día tampoco casi se usa, los anteojos, y estas son las antiparras o goggles, que tienen sellado hermético. Normalmente estas se usan junto con esto, cuando hay exposición, como les digo, a gases tóxicos o cuando se tiene exposición a virus en los cuales todavía no se ha encontrado su cura o su tratamiento. Indicaciones de uso. Los EPP son de uso personal e intransferible. Los EPP solo deben utilizarse en las zonas de trabajo y no cuando se transita por los pasillos de zonas comunes, como, bueno, los pasillos, ¿no? Se deben usar los EPP según la talla del usuario para lograr un ajuste perfecto. Los EPP deben utilizarse en todo momento. Al manejar, por ejemplo, agentes biológicos, ¿no? Dependerá del grado de contención que éste requiera, porque se puede usar un delantal, la mascarilla, las botas. Tenemos también los agentes químicos, agentes físicos. Se deben utilizar los EPP acorde a los tejidos infectados, ¿no? En cada actividad que se realice en el laboratorio. Los EPP se deben colocar y retirar siguiendo una secuencia predeterminada. Para retirar los EPP, es importante considerar que se debe eliminar el material potencialmente contaminado en contenedores de residuos peligrosos, mientras que los guantes deben ser adecuadamente desinfectados y pueden eliminarse pues en la basura cotidiana. ¿Cuáles son los pasos para ponerse los materiales de protección personal? Tiene que quitarse todos los objetos y accesorios personales, como lo son las joyas, el reloj, el celular, y el pelo deben amarrárselo. Deben lavarse las manos, debe colocarse, en el caso del área quirúrgica, póngase el primer par de guantes de nitrilo de látex. Se debe colocar el delantal o el mandilón estéril. Se debe colocar la mascarilla. Se debe colocar el gorro. Debe desinfectar las manos con los guantes puestos. Se debe colocar los anteojos. Y aquí se debe colocar los guantes estériles, ¿no? En este caso, para procedimientos quirúrgicos, se tiene que hacer la desinfección de las manos, obviamente con el tipo de grifería con cuello de ganso que se manipula con los codos. Una vez que se han lavado las manos, se ha secado correctamente, se colocan los guantes de nitrilo, se procede a la desinfección de los mismos y después se colocan los guantes quirúrgicos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para quitarse los elementos de protección personal? Primero, desinfecte sus manos con los guantes puestos, usando alcohol al 70%. Quítese solo los guantes externos, que son los quirúrgicos, y elimínelos en forma segura. Quítese cuidadosamente el ambo quirúrgico. Desinfecte sus manos con el otro par de guantes puestos, usando siempre alcohol al 70%. Quítese los anteojos, quítese la mascarilla, quítese la gorra, desinfecte nuevamente sus manos con los guantes puestos, usando alcohol al 70%. Quítese los guantes de látex y elimínelos en forma segura. Finalmente, se debe hacer el lavado de manos. ¿Cuál es el mantenimiento de los EPP? Se debe limpiar adecuadamente de forma periódica los protectores faciales y los lentes.
Se deben inspeccionar frecuentemente el estado de sus partes, la fecha de vencimiento en el caso de los filtros respiradores. Se debe también guardar en un lugar limpio y se debe evitar la humedad a toda costa. En el caso del delantal, siempre tiene que ser de manga larga y con el puño ajustado. Se recomienda asignar un delantal para cada área de trabajo y se debe poner al entrar y se debe quitar inmediatamente al abandonar el laboratorio. Tenemos aquí la clasificación, que es muy interesante que la conozca. Endoparásitos son parásitos que viven en el interior de los hospederos, como por ejemplo el toxoplasma que produce la toxoplasmosis. Tenemos ectoparásitos, que son parásitos que viven en el exterior del hospedero, como por ejemplo la pulga, que su nombre es Pulex irritans. La zoonosis es cualquier enfermedad que se puede transmitir desde los animales a los humanos, como por ejemplo el hongo dermatofitos. El alérgeno es una sustancia que puede producir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles. Por ejemplo, la orina, la caspa, el pelo de animales, etc. Y la cuarentena es algo que conocemos todos debido a la pandemia del COVID-19. Es el aislamiento de los animales o las personas que han recibido un tratamiento o que son portadores de algún tipo de enfermedad. Tenemos los contenedores para residuos infecciosos. Para los residuos cortopunzantes contaminados con sangre, como algodones y gasas saturadas con sangre, puntas de pipetas contaminadas con sangre, se utiliza contenedores de color amarillo o rojo y debe contar con un sistema que impida su apertura una vez que se haya cerrado el contenedor. Para eliminar el material sólido contaminado con sangre distinto a los cortopunzantes, las puntas de las pipetas deben considerarse siempre como cortopunzantes y el material sucio no saturado con sangre, como por ejemplo los guantes, algodón, gasa. Eso es posible su eliminación en el basurero, pero una vez que ya tenga contacto con sangre, ya tiene que ser eliminado en el tacho de los productos biocontaminantes. Tenemos aquí un pictograma según pues el grado de peligrosidad. Por ejemplo, tenemos este que es el tóxico crónico, el corrosivo, tenemos el líquido inflamable, el residuo farmacológico y los residuos infecciosos que tienen estas cuatro presentaciones. Cualquiera de las cuatro significa lo mismo. Mercancía peligrosa son todas aquellas sustancias que conllevan un riesgo durante su transporte. Tenemos ahora sustancias infecciosas. Son todas aquellas sustancias que se sabe o se cree que son fundamentales y que contienen agentes patógenos. Ahora tenemos justamente agentes patógenos. Son microorganismos tales como bacterias, virus, parásitos y hongos. También incluyen otros agentes de origen biológico, tantos como priones, que pueden causar enfermedades en los seres vivos. Cultivos. Es la reproducción intencional de microorganismos que podrían ser patógenos. Tenemos muestras de pacientes. Son muestras de origen humano o animal, incluyendo, por ejemplo, excreciones, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos, fluidos tisulares, partes del cuerpo, y estos son transportados con fines de estudio, diagnóstico, investigación, tratamiento y prevención de enfermedades. Tenemos clases, por ejemplo,
tenemos la clase 1 son explosivos, la clase 2 son gases, tenemos la 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 sustancias que son como peróxidos orgánicos, la clase 6 son sustancias tóxicas, la clase 7 son sustancias radiactivas, clase 8 sustancias corrosivas y la clase 9 son sustancias y objetos peligrosos varios. Tenemos ahora la desinfección. Es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados sin que se asegure la eliminación de bacterias o esporas. Aquí les hago la pregunta. En el proceso para lograr una esterilización, ¿cuál era el orden de los tres procesos? A ver, me lo pueden escribir en el chat, por favor. Me lo pueden escribir en el chat. ¿Cuáles eran estos procesos? Lo hemos hablado en las primeras clases. A ver, lo escriben, por favor. No, la pregunta va referente al proceso de esterilización. Estos son los tipos de esterilización, Caroline. A Cintia Lévano, muy bien, la limpieza, la desinfección y la esterilización. Edita coloca el proceso de lavado, empacado para esterilizar. Faltó después del lavado viene la desinfección. A ver, según la respuesta de Cintia, ¿cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección? Muy bien, Carolai. La limpieza no elimina los microorganismos. Muy bien, la limpieza no los elimina, por supuesto. Diana indica, la limpieza es retirar los sólidos. Bien. La desinfección elimina parcialmente los microorganismos. Muy bien. Y si, por ejemplo, se quiere eliminar esporas, ¿qué tipo de esterilización se debe hacer? Muy bien, en autoclave. Vapor en calor húmedo. Muy bien. ¿Y qué otro tipo de esterilización elimina esporas?
No, el calor seco no elimina esporas. Se puede lograr la eliminación de esporas con el glutaraldehído. Normalmente vamos a trabajar para eliminar las esporas con el autoclave, el calor seco no. Y la esterilización química sí elimina las esporas, algunas como el cloraldehído y el glutaraldehído. ¿Y recuerdan ustedes cuál es el predecesor del autoclave? ¿Recuerdan ustedes? Lo hablamos en la segunda clase. ¿De qué aparato, en qué aparato se basaron para crear el autoclave? ¿Sí? Lo pueden escribir en el chat. Edith Espinosa, muy bien, de la olla a presión. Justamente porque la olla a presión cambia la presión atmosférica y se eliminan pues los microorganismos de una manera muy eficiente al cambiar dicha presión atmosférica. Muy bien, están muy atentos. Entonces tenemos ahora, eh, Carola, ¿y tu micrófono está encendido? Muy bien. Tenemos ahora artículos críticos. Son aquellos instrumentos que entran en contacto con cavidades o tejidos estériles, incluyendo el sistema vascular. Estos artículos representan un alto riesgo de infección si están contaminados con cualquier microorganismo, por lo que deben ser siempre estériles, como por ejemplo el instrumental quirúrgico, las ondas cardíacas, los catéteres y las prótesis. Tenemos también los artículos semicríticos. Son aquellos instrumentos que entran en contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, genital, urinario, pero que la piel no se encuentre intacta. Y aunque las mucosas son generalmente resistentes a las infecciones por esporas bacterianas, pueden presentar infección cuando se contaminan con otras formas microbianas. Por tal razón, mínimamente deben tener en su manejo una desinfección de alto nivel. Y tenemos los artículos no críticos. Son todos los instrumentos que solo toman contacto con la piel intacta. En este caso, la piel sana actúa como una barrera efectiva para evitar el ingreso de la mayoría de los microorganismos y por lo tanto el nivel de desinfección requiere ser menor. En general, solo exigen una limpieza adecuada, un secado y en algunas ocasiones desinfección de bajo nivel, como por ejemplo podemos citar los esfingamanómetros, la ropa de cama, las incubadoras, los colchones y los muebles en general. Tenemos la desinfección de alto nivel. Es realizada con agentes químicos, líquidos que eliminan a todos los microorganismos, como por ejemplo el ortofaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros. Tenemos la desinfección de nivel intermedio. Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluye el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, la cetrimida
y el cloruro de benzalconio. Tenemos también la desinfección de bajo nivel. Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo corto, menos de 10 minutos. Como por ejemplo el grupo de los amonios cuaternarios, que estuvo tan de moda durante la época de la pandemia. Tenemos también la pasteurización. Fue utilizado originalmente por el francés Louis Pasteur y con este proceso se realiza pues esta desinfección de alto nivel y por el cual el agua es llevada a 77 grados centígrados de temperatura durante aproximadamente 30 minutos y así destruye todos los microorganismos, exceptuando a las esporas bacterianas. Tenemos ahora el hervido. Este método utiliza el agua hirviendo a temperaturas muy altas para lograr la desinfección. Por ejemplo, para una desinfección de alto nivel, se hierven los instrumentos en un recipiente con tapa de 5 a 20 minutos, contabilizando el tiempo que el agua rompe el hervor. Los objetos serán cubiertos por completo con el agua durante el hervido y no se añadirá ningún otro mientras esté hirviendo. El fuego será suave, ya que el fuego alto hace rebotar los objetos, disminuyendo el nivel del agua y se produce un consumo más elevado del gas. Se recomienda usar tiempos más prolongados para lugares de gran altura, debido al cambio de presión atmosférica. Se seca el aire y con una toalla esterilizada antes de volver a utilizar los materiales almacenados. Tenemos también los desinfectadores de agua o a chorro de agua. Este equipo se utiliza para limpiar y desinfectar los objetos que se utilizan para atender al paciente en la sala. Los desinfectadores a chorro de agua se utilizan para vaciar, limpiar y desinfectar objetos tales como chatas, papagayos y orinales, usando un proceso que elimina el lavado manual y en algunos casos utilizando una cantidad mínima de germicidas químicos. Normalmente, estos chorros de agua funcionan a temperaturas mayores a 90 grados centígrados. Tenemos también la radiación ultravioleta. Este método inactiva a los microorganismos en los rangos de 240 a 280 nanómetros. Su acción se ejerce por desnaturalización de los ácidos nucleicos, pero su efectividad se ve influenciada por factores como la potencia de los tubos de los rayos UV, la presencia de materia orgánica, la longitud de onda, la temperatura, tipos de microorganismos y la intensidad del UV, que se ve afectada por la distancia y suciedad de los tubos. La radiación UV no desinfecta ni esteriliza el agua, solo es para esterilizar ambiente. Y se usó mucho también en la época del COVID. Tenemos ahora métodos químicos líquidos. Es el más utilizado en nuestro sistema hospitalario y existen múltiples agentes germicidas en forma líquida. Los principales desinfectantes utilizados en el ámbito hospitalario son el ortofaldehído, el glutaraldehído, el cloro, compuestos clorinados, el formaldehído, peróxido de hidrógeno, el ácido peracético, los fenoles, el amonio cuaternario también, como les mencionaba, que se utilizó mucho durante la pandemia. Es importante mencionar al respecto que no todos los desinfectantes están disponibles en nuestro medio. Aquí en el Perú se utiliza para la esterilización química el glutaraldehído y se encuentra un poco más escaso, pero se puede encontrar el ortofaldehído. Pero el agente de esterilización química por elección siempre es el glutaraldehído. Muy bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Esta es nuestra última reunión, nuestra última clase. Han sido un grupo pues bastante activo.
Me ha gustado que son bastante participativos y eso es muy positivo. Eso indica que están muy atentos a la clase y van siguiendo pues lo que se les va, con los conocimientos que se van impartiendo. Eso me da mucho gusto. Muy bien, si no tienen ninguna pregunta, le doy pase al coordinador.